Vamos a orar al Señor y vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por darnos un nuevo día de vida. Especialmente, Señor, estamos gozosos de la bendición de poder estudiar tu palabra en este día, que es el día en que recordamos el valor que tienen las mujeres, Señor, en tu evangelio y en tu causa. Pedimos que nos guíes, Señor, para que podamos examinar con la luz apropiada y correcta esta preciosa palabra tuya. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta parábola, como ya les había anticipado, se titula habitualmente como la parábola de las 10 minas y está registrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Hemos estado ya durante varios días, varios días, en realidad varios domingos, estudiando parábolas del Evangelio de Lucas, o viéndolo desde la visión de Lucas. Y yo pienso que quizás esta es la última, que vamos a continuar con Lucas y después vamos a saltar a Marcos o a Mateo. Y vamos a ver cuál es el contenido de la parábola en sí mismo. Dice así: Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Cerca de Jerusalén, es decir, que estaba terminando su ministerio posterior e iba a empezar, ¿no es cierto?, la última semana de su ministerio, la pasión. Jesús les dijo: un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Comentario: eso no era nada extraño. Por ejemplo, Herodes Arquelao, él, para poder recibir el reino, tuvo que viajar hasta Roma, y en Roma a él se le otorgó el reino sobre las 4 provincias. Y bueno, era algo común, ¿no es cierto?, que tenía que ir donde el emperador para que el emperador te autorizara para gobernar una provincia. Entonces, antes de partir este hombre de alto rango, este noble, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Una instrucción bien clara, ¿no es cierto? Hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran: no queremos que este reine sobre nosotros. Nuevamente el Señor está, en realidad, tomando la historia de Arquelao, porque precisamente cuando él va a Roma, también hay un conjunto de judíos que se dirigen precisamente para decirle al emperador: por favor, no lo nombres rey. Entonces el Señor está, ¿no es cierto?, contextualizando esta parábola para todas las personas que le están escuchando. Cuando ese hombre volvió, este príncipe, dice otra versión, después de recibir el reino, es decir, ya es un rey coronado, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero, para saber qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero, dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo: bien hecho, eres un buen siervo. Puesto que lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades de su reino, que le había sido entregado. Otro más llegó y le dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también este dijo: tú vas a gobernar 5 ciudades. Llegó otro más y le dijo: Señor, aquí tienes tu dinero. Este es el tercer siervo, ¿no es cierto? Lo he envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. En aquel momento el hombre le dijo: mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero por último en el banco? Dice. Así a mi regreso lo había recibido con intereses. Y dijo entonces a los que estaban presentes: quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Pero ellos objetaron: Señor, este ya tiene mucho dinero. Nosotros también podríamos hacer esa objeción. Pero aquel hombre dijo: pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Es una parábola en donde el Señor intenta enseñarnos básicamente 2 cosas.
Por una parte, nos enseña cómo debemos administrar los bienes que Él nos da, y por otra parte también nos habla acerca del juicio que Él va a disponer sobre sus enemigos. Así es literalmente el último versículo. Bueno, antes de abordar quizás la clasificación y la idea detrás de esto, vamos a hacer como siempre una reflexión sobre el título. Ya lo hemos leído y sabemos que el título de 10 minas es bastante apropiado, pero hay otros títulos alternativos. Por ejemplo, la Reina Valera contemporánea habla de la parábola de los siervos, poniendo el acento precisamente en quienes ejecutan la acción, que son los siervos del rey. La palabra de Dios para todos titula la parábola, ¿no es cierto?, con la idea general, que es, haz un buen uso de lo que Dios te da. Y este es un título alternativo que yo le he puesto porque yo pienso que es el mejor título, la parábola del rey coronado y sus siervos. La parábola del rey coronado y sus siervos. Bueno, en cuanto al paralelismo, esta parábola se encuentra solo en Lucas, pero yo pienso que más de alguno ha advertido el parecido evidente que tiene con la parábola de los talentos que está registrada en Mateo. Sin embargo, son dos parábolas distintas porque son dos parábolas dadas en distintos momentos. ¿Cierto? La parábola de los 10 talentos es la última parábola que Jesús da. O sea, ya bien entrada la pasión. Pero esta es una parábola que se da antes de eso, quizá algunas semanas antes de ello. Por lo tanto, son en distintos momentos y también tienen algunos detalles que la hacen diferente, pero hay un parecido evidente, ¿no es cierto? Entonces, concluimos que en cuanto a su paralelismo, podemos decir con claridad que solo se encuentra en Lucas. Solo se encuentra en Lucas, no siendo la parábola de los talentos equivalente del todo. La clasificación de esta parábola no es tan fácil, ¿no es cierto? Da la impresión de que son en realidad dos clasificaciones distintas. Por una parte es una parábola didáctica porque tiene el propósito de enseñar. Tiene el propósito de enseñar un aspecto del reino. Claramente. O sea, cita continuamente el concepto del reino y además se da bajo un cierto contexto, porque dice que mucha gente pensaba que él iba a ser, que iba a llegar el momento en que se iba a manifestar su reino. Entonces, claramente él quiere enseñar algo aquí, enseñar un aspecto del reino. Y como lo vimos anteriormente en la parábola de los dos cimientos del constructor sabio y del constructor necio, aquí vemos que claramente hay una intención de enseñar acerca del servicio y de la recompensa. En particular, hablar acerca de los niveles de recompensa en el tribunal de Cristo, que es una doctrina que los evangélicos nos cuesta entender. Nos cuesta entender. Entonces es una excelente oportunidad esta parábola para entender cómo es que funcionan los niveles de recompensa. Ya cuando hablamos de niveles de recompensa o niveles de gozo en el cielo, como que al tiro decimos, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Como que parece algo extraño, que hayan distintos grados de satisfacción cuando estemos en el cielo. Pero también tiene un segundo propósito esta parábola, y es declarar el juicio sobre la élite religiosa que suponía su coronación. O sea, en esta parábola es evidente que el príncipe que va a buscar su reino es Jesucristo, y que sus conciudadanos que envían una delegación para evitar su coronación corresponde a la élite religiosa que se oponía a que él sea el rey de este reino espiritual en el cual nosotros estamos integrados. Y por tanto es una parábola de juicio, porque el último versículo dice que él va a decapitar a sus enemigos. Vamos a tratar de explicar el alcance de esa frase. En cuanto al contexto en el ministerio de Jesús, esta parábola no está tan relacionada con la que vimos anteriormente, con la parábola del rico insensato. Si pudiéramos relacionarla cronológicamente, tendríamos que buscar otra parábola que estudiamos, que fue la parábola de la viuda insistente, porque se da en el contexto de su ministerio posterior. En primer lugar, una escena interesante que podemos ver es que el Señor bendice a los niños en Perea. ¿Se acuerdan? El Señor no solamente hace eso, en realidad en Perea habla acerca del divorcio y también habla acerca de su autoridad. Pero lo que más destaca, ¿no es cierto? Lo más recordamos es que el Señor bendice a los niños ahí en Perea. Una vez que hace eso, el Señor predice su muerte por tercera vez. La Biblia dice bien claro que era camino a Jerusalén. Tanto no sabemos dónde, ¿ya? Pero sabemos que tuvo que haber sido en el recorrido desde aquí hacia Jerusalén. Yo lo ubiqué ahí, pero podría estar ubicado acá, en cualquier parte. Entonces, una vez que Jesús bendice a los niños, comienza su recorrido hacia Jerusalén y él dice que el Hijo del Hombre será entregado. Esa es la tercera vez que habla acerca de su muerte. Luego
en Jericó, Zaqueo recibe a Jesús. El Señor llega a Jericó acompañado de una multitud, ¿no es cierto? Y hay un publicano, un recaudador de impuestos, a quienes los judíos pensaban que estafaban a las personas, y efectivamente lo hacían, que anhela poder tener un encuentro con Jesús, y Jesús se lo concede. Jesús, de hecho, entra a su casa, una señal tremenda del amor que el Señor tiene por los pecadores, incluso los pecadores más extremos, aquellos que son corruptos. Aún por ellos el Señor tiene amor. Si es que no quedaba claro, el Señor quiso dejarlo claro aquí. Zaqueo recibe a Jesús en Jericó. Luego, en la misma ciudad, Jesús sana a un ciego, ¿no es cierto?, al ciego Bartimeo, también en Jericó. Y lo último que hace en Jericó, la parábola de las 10 minas, ¿cierto? Esta parábola, por tanto, fue predicada en Jericó. Luego, mientras acontecen todas estas cosas de manera simultánea, en Jerusalén se comienza a planear el arresto de Jesús, ¿cierto? Nos estamos acercando a la pasión. Estamos precisamente, como dice aquí, en el ministerio posterior, en Judea y Perea, pero en realidad estamos muy cerca de la pasión. Muy cerca de la pasión. Por eso es que también el parecido con la palabra de los talentos, que fue predicada en Jerusalén, cerca de Jerusalén, y fue predicada como quizás 2 semanas después de la parábola de las 10 minas. Y un séptimo evento que quise citar es cuando María unge a Jesús en Betania, ¿cierto? Para rescatar ese pueblito que tanto amaba a Jesús, que tanto iba, ¿no es cierto? Siempre Jesús iba a Betania. Y con ello, eso ocurrió el sábado previo, ¿no es cierto?, a la Semana Santa que nosotros llamamos. Y por tanto, al día siguiente de eso, Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y si ustedes ven, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, después de la parábola de las 10 minas, pasa el tiro a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La información que tenemos de esto, de que planean arrestar a Jesús y de que María unge a Jesús, viene de otros evangelios que vienen a completar lo que dice Lucas. Pero precisamente ese es el punto. Estamos cerca de la pasión. Luego, el escenario, bueno, esto es una parábola pública, no es privada, ¿no es cierto? Me he dicho que las parábolas privadas son las que Jesús solamente le habló a sus discípulos, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Esta es una parábola pública predicada en Jericó después de visitar la casa de Zaqueo. Está bien claro el escenario. En cuanto a la audiencia, nuevamente no tenemos de manera tan clara la audiencia definida, como ocurrió, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, en la parábola de la oveja perdida. Pero sí sabemos que habían discípulos, porque siempre estaban con él. Sabíamos que estaban los religiosos de siempre tratando de cazarlo a sus propias palabras. Capítulos antes de Lucas dice eso, que desde entonces siempre estaban los religiosos detrás tratando de hacer que Jesús caiga en sus palabras. Y también habían oyentes en general, propio Zaqueo, ¿no es cierto? Y también todas estas personas que pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar. Como observación, en el relato de Lucas, esta parábola antecede, como yo mencioné antes, a la entrada triunfal a Jerusalén. Y tiene sentido porque la parábola habla acerca de la coronación, y Jesús fue coronado, ¿no es cierto? Pero no como la gente pensaba que iba a ocurrir. Ya, aquí están los personajes de la parábola. En primer lugar tenemos al rey coronado. ¿Quién es este? Bueno, la parábola siempre tiene que ser con el cómo, ¿no es cierto? Jesús es como el noble príncipe que asistirá a su coronación, pero cuyo nombramiento es cuestionado por parte de su pueblo. Es decir, ese hombre noble que quiere recibir un reino y que se dirige hacia la casa del emperador en ese viaje, es Jesucristo que se dirige a Jerusalén, ¿no es cierto?, a exponerse a sí mismo como una ofrenda para su coronación. Y parte de su pueblo lo cuestiona, ¿no es cierto? Se envía una delegación para decirle a Jesús, para decirle al emperador que no quieren a ese noble como rey. Lo mismo hicieron los judíos, ¿no es cierto? Cuando ellos decían crucifíquenle, crucifíquenle. En cuanto a los siervos, que se mencionan aquí son 3. Nosotros somos como aquellos siervos, a quienes el rey le ha confiado recursos para que trabajen diligentemente por las metas del reino mientras él no está presente en cuerpo. Mientras no está presencialmente ahí en el reino, él ha dejado a los siervos, les ha confiado sus tesoros para que trabajen diligentemente por los propósitos, por las metas del reino. Y obviamente, como podemos ver en la parábola, no todos los siervos son iguales. Algunos son valientes y asumen riesgos.
esos siervos que invirtieron el dinero apropiadamente asumieron riesgos, porque en primer lugar el pueblo estaba en contra del rey. Entonces ellos están, ¿no es cierto?, asumiendo un riesgo que era finalmente ser objeto de la justicia del pueblo. Que como que el pueblo, para vengarse del rey, los asesinara a ellos. Hay otra parábola también que el Señor habla acerca de la palabra de los malos labradores. Y hay otro grupo de siervos, en este caso representado por uno solo, que disfrazan su pereza y cobardía con falsa prudencia, ¿cierto? En realidad, en fondo, son flojos y cobardes, dice Jesús. Pero tratan de ocultar eso diciendo, en realidad es por prudencia, ¿no es cierto? No queremos meternos en esto, es por prudencia. Escondió el dinero, escondió el tesoro. Y finalmente tenemos el pueblo, que es como la élite religiosa, ¿no es cierto?, que se opone a la coronación de Jesús y que recibirá su justo castigo por ello. Esos son los personajes. Vayamos entonces a la interpretación. La idea central es bien clara, y aquí está mencionada: el reino de Cristo tiene beneficios. Por supuesto que nosotros hemos accedido a una innumerable cantidad de bendiciones en los lugares celestiales con Cristo. Nosotros somos parte de un reino que no es físico, de un reino que es espiritual y que está progresando y avanzando. Y nuestro rey va a la cabeza, adelante. Y ese reino tiene muchos beneficios para nosotros. Nosotros los recibimos, los evidenciamos a diario. Cada segundo tenemos beneficios del reino de Cristo. Pero también tiene exigencias para sus ciudadanos. Ese es el punto de la parábola. El Señor en Perea se ha dedicado de hablar acerca de los beneficios del reino, a atraer a los pecadores mediante esas parábolas hermosas evangélicas, ¿no es cierto?, de la gracia, donde Él se encarga de evangelizar. Pero llega un momento en el cual el Señor tiene que también establecer el contrato, y dice que el reino también tiene exigencia para sus ciudadanos. ¿Qué nos exige el rey? Valentía y determinación para disponernos en la labor de su causa. Y nos advierte que el reino también tiene riesgos y peligros. Eso es la idea central. Y por supuesto que cuando uno piensa en valentía y en riesgo por causa del reino, uno recuerda este precioso versículo de Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. 1900, la versión antigua. La 60 dice, y los violentos lo arrebatan. Y una versión más reciente, la traducción al lenguaje actual, dice: desde que Juan Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Por tanto, esta parábola habla acerca de la valentía en el servicio y la recompensa que tiene esa valentía. Es la idea central. Vayamos a las aplicaciones. En primer lugar, lo que esta parábola nos manda es a dejar la mentalidad de pobreza. Ese es un concepto que quizás es novedoso para todos nosotros, porque cuando hablamos de mentalidad de pobreza no estamos diciendo que la condición de pobre sea negativa. De hecho, en la Biblia el Señor incluso utiliza la pobreza como algo positivo, cuando nos dice que tenemos que bienaventurados los pobres de espíritu, dice. Y el mismo apóstol Pablo y tanto de los seguidores de Jesús vivieron la pobreza, y no una pobreza cualquiera, sino una indigencia. Pablo menciona, en reiteradas ocasiones, dice él, que hasta esta hora no tenemos qué comer y qué beber, dice en Corintios. No tenemos dónde reposar. Si usted lo piensa bien, no tenían ni qué comer, ni qué beber, ni siquiera tenían una casa. Dice, trabajamos con nuestras manos, nos fatigamos y aún así no tienen nada. Hemos venido a ser el desprecio de todos hasta ahora. Por tanto, cuando hablamos de mentalidad de pobreza, no estamos haciendo referencia a que ser pobre necesariamente significa algo malo, sino que es una característica de aquellos que están cómodos con su debilidad. Están cómodos en su situación. En realidad es dejar de lado la mentalidad de la comodidad también. Por ejemplo, en Joel, el profeta les dice a ese pueblo cobarde,
que tenía esta mentalidad de pobreza, que siempre esperaba la oportunidad ideal para hacer las cosas, le dice, no esperen oportunidades, de inmediato forjen espadas de su reja de arado y lanzas de sus podaderas. Y si alguien es débil, que diga, fuerte soy. Entonces, la mentalidad de pobreza o la mentalidad de debilidad hace referencia a ese siervo, a ese tercer siervo, ¿no es cierto?, que tiene miedo, que es pobre en valentía, que es cobarde, ¿no es cierto?, que esconde el dinero, que cuando se le pide hacer algo, le surge toda esta mentalidad de pobreza. Puede que incluso tenga muchos bienes, puede que viva muy bien, pero cuando se le presentan nuevos desafíos, él es pobre, él se siente débil, él no se siente capaz y dice que otro lo haga. Entonces, esa mentalidad del que otro lo haga, esa mentalidad del voy a esperar la oportunidad ideal para hacer las cosas, es la que tenemos que dejar de lado y tenemos que simplemente tirarnos, ¿no es cierto? Y el Señor valora y respeta mucho a aquellos que son valientes y que se tiran nomás a las aguas. En el sentido más actual, nosotros lo podemos ver en varios aspectos. Por ejemplo, una de las cosas que costaba mucho a veces allá en Lago Ranco, a veces que las personas quieran participar de los servicios. Por ejemplo, quieran servir al Señor en la coordinación o servir al Señor en la predicación, y como que siempre están esperando el momento ideal. No, es que todavía no, ¿no es cierto? O siempre tratan no, que hay que ser prudentes. Pero el Señor en realidad lo que quiere es gente que sea arriesgada. Dice, los valientes arrebatan el reino. Entonces, no podemos siempre quedarnos en la comodidad y esperar el momento ideal, esperar el momento adecuado, porque ese momento nunca va a llegar. En realidad, quien crea las circunstancias es Dios. Él hace que las circunstancias aparezcan. Y nosotros tenemos que tomarlo, arrebatarlo. Hay en parte aquí algo de competitividad sana en la parábola también. Hay competitividad sana en la parábola, porque hay uno que produce 10, hay otro que produce 5. Entonces aquí hay que abandonar esa mentalidad de debilidad, de decir, no, yo soy muy débil, no, yo no puedo. Esa mentalidad del Jeremías joven que se presenta ante Dios y Dios le pide que haga algo y dice, soy un niño todavía, no puedo. Tenemos que ser valientes y valentía en nuestros tiempos es incomparable a la valentía en los tiempos del primer siglo, ya lo hemos visto, ¿cierto? Esa gente sí que era valiente porque estaba destinada y dispuesta a la muerte, a llevar su cruz, como dice Jesús. Comparado con ese nivel de fortaleza, nosotros no tenemos que hacer grandes méritos, ¿verdad? Pero el Señor aún así nos pide hacer cosas, nos pide arriesgarnos y dejar de lado, ¿no es cierto?, la debilidad y a veces la timidez también, cuando se trata de llevar el Evangelio, cuando se trata de asumir riesgos para ser objeto de burla. El Señor dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, ese siervo que ocultó los recursos, que ocultó el dinero, es como esos cristianos que dicen, no, voy a esperar un poquito más, no quiero hacerlo ahora, porque en realidad, querámoslo o no, eso es una mentalidad de pobreza. Puede que no experimenten pobreza, pero es una mentalidad de pobreza. Es decir, no soy capaz. Cuando en realidad nosotros sabemos que nadie es capaz. O sea, nadie es capaz por sí mismo. Si al final es la gracia del Señor que utiliza a los siervos que están dispuestos para ello, a los instrumentos que están dispuestos para trabajar en la obra. Y por supuesto porque la gracia del Señor no depende de quién la dispensa, sino que depende de quién la otorga. Es decir, el sello, por ejemplo, cuando un cartero lleva una carta a un lugar, a nosotros no nos importa quién sea el cartero. Lo que nos importa es quién remite la carta. De la misma manera, nosotros entendemos que los siervos somos instrumentos delante del Señor, que dispensamos sus misterios, pero quien los otorga finalmente es Cristo. Y por tanto, Él es quien nos capacita. Él nos capacita. Ahora vamos a hablar acerca de esta doctrina que es tan interesante y que muchas veces los cristianos evangélicos evitamos hablar de ella porque puede confundirse con la salvación por obras. Pero aquí, si nosotros somos claros, podemos hacer una distinción. Dice, aspiremos, segunda aplicación, aspiremos al máximo nivel de recompensa.
Citamos Apocalipsis 22:12, pero podríamos citar muchos más versículos referentes de esto. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Muchos más textos, en realidad. Pablo dice que nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Pablo incluso dice en 1 Corintios 15, dice que no todas las estrellas brillan con la misma intensidad, haciendo precisamente referencia a la resurrección de los muertos. No todas las estrellas, es decir, hay diferencia entre los salvados. Y yo, para poder hablar de esta doctrina que parece tan delicada, he querido citar a dos teólogos que son bien respetados y que son gente que es bien, bien reconocida. Primero, este pastor Robert Sproul dice así: en el cielo hay grados de recompensa. En el cielo todos tienen sus copas llenas, pero no todos tienen una copa del mismo tamaño. Y miren lo que dice John Piper, dice, todos los creyentes disfrutan de plenitud de gozo o placer en la era por venir. Todos, o sea, eso es un principio que igual incluso Sproul después de decir eso lo plantea. Dice, no es que las personas no vayan a experimentar gozo y satisfacción con la visión beatífica. Visión beatífica decimos a ver el rostro de Cristo. Todos vamos a experimentar gozo, plenitud de gozo. Pero, dice Piper, algunas personas tendrán copas más grandes. ¿De dónde viene ese concepto de copa? Viene de una predicación en realidad de Jonathan Edwards. Dice, y más capacidad para esa felicidad que los demás. Miren lo que está diciendo, dice, y más capacidad para esa felicidad que los demás. Hay niveles de gozo en el cielo. Sin embargo, ninguno tendrá envidia y ninguno alardeará, porque parte de la plenitud es el amor perfecto. Entonces estamos muy claros que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Y nosotros no hemos hecho ningún mérito para ser salvos. Es más, las obras que nosotros hacemos son gracia de Dios. Y por tanto, cuando la Biblia menciona que Jesús, aquí en este Apocalipsis 22, dice que Jesús va a recompensar a cada uno según sea su obra, en realidad lo que Él va a hacer es premiar las obras que Él puso en nuestras manos para realizar. Él se premia a sí mismo. Pero esto tampoco lo podemos dejar de lado. Hay niveles de recompensa en el cielo. No es una doctrina a la cual estemos acostumbrados a escuchar, pero es una doctrina Bueno, al parecer hubo un desperfecto técnico. Esperamos que se conecte. Estaba muy buena la clase. Está bien claros los conceptos. Y quedó con una idea muy, muy importante ahí, Samuel. Así que, bueno, ahí volvió el profe. Es que no se escuchó la última me parte. pasa. Es precisamente la calidad parece del internet. Es un problema de todo. Sí, está pasando. Voy a compartir, déjenme un momento aquí. Compartir pantalla. Esto es. Ya, entonces estábamos precisamente hablando acerca de esta doctrina de los niveles de recompensa. Eso. Y estamos diciendo que cuando lleguemos al cielo, ¿no es cierto?, va a haber distintos niveles de gozo. Suena como extraño eso, porque si hablamos de plenitud de gozo, decimos pero va a haber distintos niveles. La verdad es que es así en realidad. Hay personas que tienen mayor capacidad para una felicidad. Y eso es porque nosotros tenemos que también darle sentido a todas esas, a todos esos versículos en donde la Biblia insistentemente nos dice que el Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra.
va a recompensar a cada uno según sea su obra. Por cierto, no se refiere a la salvación, pero sí se refiere a esto de las recompensas en el cielo. Eso, entonces, podemos buscar muchas más aplicaciones para esta parábola, pero yo pienso que con dos estamos bien, ¿no es cierto? Para tampoco para poder no acaparar tanto, sino que acaparar lo más elemental y dejarlo bien en claro. En primer lugar, que nosotros debemos dejar esa mentalidad del siervo que escondió el dinero, que tenemos que dejar de ser, disculpe la palabra, pero en cierta medida cobarde. Uno también es cobarde en muchos aspectos, pero dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de dominio propio. Y ese dominio propio significa que nosotros somos capaces de poder realizar mucho más de lo que nosotros pensamos hacer. Y es por eso que Joel dice, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy. Porque en realidad puedes hacer mucho más cuando estás dispuesto a las manos de Cristo. Puedes hacer mucho, mucho más. Y la segunda aplicación, reitero, es que tenemos que aspirar al máximo nivel de recompensa. Hay distintos niveles de recompensa. Hay distintos grados de satisfacción en el cielo. Y en realidad tenemos que ser como esos siervos, ¿no es cierto? Que todo cuanto el Señor les dio, todo cuanto el Señor les confió, todos los talentos que el Señor les dio los pusieron en el servicio. Y fueron atrevidos, asumieron riesgos, dejaron de lado la cobardía y se dispusieron en manos de Dios, como Pedro, ¿no es cierto? Que en el día de Pentecostés él dejó de lado su debilidad y simplemente se puso a predicar y el Señor lo respaldó. Tenemos que ir más allá, tenemos que ser arriesgados y el Señor premiará nuestros riesgos que asumimos. Eso es. Aquí yo quise poner dos himnos preciosos. El primer himno es Trabajad, trabajad. Solamente una estrofa. Aquí me gusta mucho este versículo, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien. Y el himno dice, trabajad, trabajad. Somos siervos de Dios. Como esos siervos, ¿no es cierto?, que estaban trabajando para su rey, somos siervos de Dios. Seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas, ¿con qué? Con los mismos bienes que el Señor nos va confiando a medida que va viendo que nosotros podemos hacer más. El deber que nos toca, cumplido será. Ese es como decir, diga el débil fuerte soy. Si tengo un deber, va a ser cumplido. El Señor me va a respaldar. Y por supuesto que cuando hablamos acerca de esta doctrina de la valentía, igual nos lleva al Antiguo Testamento. Miren este versículo, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Y tantos otros citas bíblicas que nos llaman acerca de la valentía. Me estaba acordando precisamente de otro himno. Dice, sed valientes vosotros los cristianos, trabajando en la obra del Señor. Y este himno de aquí dice, no te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. Ahí está también involucrada la doctrina de la recompensa. Y podemos dejar unos minutos para reflexionar en torno a la idea central de esta parábola y a las aplicaciones y preguntarnos, ¿qué me está enseñando el Señor con esta parábola en este momento? Démonos 2 minutos para meditar en esto. Padre, en primer lugar queremos agradecerte por este precioso regalo y privilegio de pertenecer a tu reino. Ya el solo hecho de ser un ciudadano de este país hermoso, espiritual,
que es el reino de los cielos, es un tremendo privilegio, es una enorme bendición. Y te agradecemos por esta oportunidad, Señor, de poder también servir en tu obra. Te damos gracias por estos bienes que has confiado a nosotros, estos bienes espirituales representados por estas minas que menciona esta parábola. Gracias por esos bienes. Pero Padre, no queremos ser cobardes. No queremos, Señor, esconder tus bienes, sino que queremos que sean exhibidos, que sean multiplicados, que sean invertidos en tu obra, para que tu reino de gracia prospere en la medida que el reino de las tinieblas retrocede. Ayúdanos, Señor, para poder ser fieles soldados en tu causa. Dótanos de valentía, dótanos de valor, para poder enfrentar, Señor, todos los desafíos y los riesgos que tu reino, Señor, nos pide abordar. Estamos contigo, Padre, y necesitamos de tu gracia para poder vivir con valentía, Señor, y con la frente en alto, porque nuestra redención es en ti. Gracias, Padre, por esta preciosa parábola, y ayúdanos, Señor, para que en este tiempo de vida que nos queda, Señor, todos estos años, Padre de vida, podamos seguir trabajando en tu obra para poder aspirar al máximo nivel de nuestra Gracias, añoramos aquel día que nos digas: bien, buen siervo fiel, de lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias por esa esperanza que tenemos. Gracias por esa gloriosa esperanza de la vida eterna, por esa gloriosa esperanza de la visión beatífica, de ver tu rostro y de encontrar satisfacción en ti. Gracias por ese gozo pleno que vamos a disfrutar. Gracias, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So